Bloqueo del nervio palatino mayor. Bueno, esta técnica va a resultarnos útil para los procedimientos en los que hay que trabajar sobre los tejidos del paladar blando distal a canino. Los nervios anestesiados en esta técnica entonces es el nervio palatino mayor. Las áreas anestesiadas es la porción posterior del paladar duro, como les estoy marcando aquí en el video, y los tejidos blandos que lo cubren. La anestesia va a alcanzar desde el primer premolar superior a la dirección medial hasta la línea media. Bueno, como mi compañera lo dijo anteriormente en la anterior técnica, es muy importante conocer la anatomía para pues saber dónde tenemos que hacer la respectiva anestesia y para no hacerle daño a nuestro paciente. Aquí tenemos que ver que pues tenemos los dos agujeros, el agujero palatino menor y el agujero palatino mayor. El punto de inyección de la técnica del bloqueo del nervio palatino mayor se hace en los tejidos blandos ligeramente por delante, donde estoy marcando, del agujero palatino mayor. Para esta técnica, entonces necesitamos una aguja corta, como la observamos en el video, una aguja corta, y es muy importante saber que el bisel tiene que mirar hacia los tejidos blandos, ya no hacia el hueso como en los anteriores. Lo que hacemos es que vamos a aplicar nuestra técnica anestésica no en el agujero sino por delante, y al aplicar la anestesia vamos a ver que se hace isquemia. Aquí el volumen anestésico es de 0.45 a 0.6 máximo. Bloqueo nervio nasopalatino. Nervios anestesiados, los dos nervios nasopalatino. Áreas anestesiadas, porción anterior del paladar duro, tejidos duros y blandos. Desde mesial, desde el primer premolar derecho hasta mesial del primer premolar izquierdo. La técnica de este bloqueo del nervio nasopalatino se necesita pues una aguja corta y el bisel mirando hacia los tejidos blandos. Su punto de inyección es en la parte lateral o posterior de la papila incisal. Se penetra 3 milímetros en un ángulo de 45 grados y el volumen máximo es de 0,45. Anatómicamente, la papila incisiva cubre el agujero palatino anterior y está ubicado entre la línea media de los dos incisivos centrales superiores. Bloqueo del nervio alveolar inferior. Este es también conocido como bloqueo del nervio mandibular. Este es el único nervio que nos genera anestesia en todos los dientes. Es la segunda técnica más utilizada. Los nervios anestesiados son nervio alveolar inferior, nervio incisivo, nervio mentoniano y en algunos pacientes nervio lingual. Las áreas anestesiadas entonces vienen siendo lo que son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, es decir, del último molar en boca hasta el incisivo central, hasta la línea media, como lo podemos observar. También se va a anestesiar el cuerpo de la mandíbula, es decir, la porción inferior de la rama mandibular. La mucosa anterior al agujero mentoniano, podemos mirar, esta es la mucosa vestibular y aquí está el agujero mentoniano. 2/3 anteriores de la lengua y el piso de la boca y los tejidos blandos linguales y el periósteo. El punto de inyección, entonces, el punto de referencia que tenemos que tener aquí en cuenta es el rafe pterigomandibular, como lo vemos en el video. Este rafe pterigomandibular se encuentra por donde está la língula. Lo que debemos hacer en nuestro paciente es que imaginariamente aquí tenemos la parte anterior del paciente, ingresamos y con nuestro dedo pulgar vamos a palpar donde hay una pequeña depresión. Esta depresión va a ser la língula. Nos vamos a ubicar en la mucosa de la cara medial de la rama mandibular, en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de la introducción de la aguja y una vertical que representa el plano antero-posterior de la misma. Para hacer esta técnica entonces requerimos de una aguja larga, como lo podemos observar en el video. Puede ser 25 o 27G. Esta entonces va a entrar contralateral
a nivel de los premolares, de esta forma, contralateral a nivel de premolares, y se va a ingresar de 20 a 25 milímetros. Una vez ingresemos y toquemos hueso, como lo observamos, y nos vamos a devolver 1 milímetro, hacemos la aspiración, y si la aspiración es negativa vamos a aplicar 1.5 mililitros de anestésico. Una vez aplicado el 1.5 mililitros de anestésico en esta zona, nos devolvemos hasta la mitad de la aguja y aplicamos 0.3, que es el restante del cálculo, para anestesiar el nervio lingual. Este siempre lo vamos a contar de 6 a 10 milímetros por encima de las caras oculusales. Bloqueo del nervio bucal. Aporta inervación sensorial únicamente a los tejidos blandos bucales continuos a los molares inferiores. El nervio anestesiado sería el nervio bucal, áreas anestesiadas, los tejidos blandos y periosto bucal de molares inferiores. Este bloqueo suele realizarse inmediatamente después del bloqueo del nervio alveolar inferior. Se recomienda pues una aguja larga debido a la localización posterior del sitio de inyección y no pues a la profundidad a lo que se debe de realizar, que es mínimo. Su punto de inyección es en la parte distovestibular del último molar en boca. La técnica, como ya dije anteriormente, se utiliza pues una aguja larga, ya sea de 27G. Se pone el bisel mirando hacia el hueso en una profundidad de 2 a 5 milímetros. Si la aspiración es negativa, se introduce 0.3 milímetros. ¿Qué inconvenientes? Puede ser dolorosa si la aguja contacta pues con el periosto durante la inyección. Bloqueo del nervio mentoniano. Bueno, el nervio mentoniano es una rama terminal del alveolar inferior. Este no va a inervar dientes, solo va a inervar lo que son tejidos blandos. Los nervios anestesiados aquí es únicamente el nervio mentoniano. Las áreas anestesiadas entonces viene siendo lo que es la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano. Aquí podemos ver claramente dónde está ubicado el agujero mentoniano, que es este puntico. También se anestesia alrededor del segundo premolar inferior hasta la línea media, es decir, hasta incisivo central. Y se anestesia lo que es la piel del labio inferior y el mentón. El punto de inyección aquí entonces viene siendo el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano. Para hacer esta técnica anestésica entonces debemos ponernos como operadores a las 12 de nuestro paciente, es decir, que vamos a quedar enfrente. Una vez ubicados de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una aguja corta, 25 o 27G, como lo podemos observar en nuestro video. El bisel va a ir mirando hacia el hueso. Se va a poner la anestesia paralela al eje longitudinal del diente, como lo podemos observar. Y se utiliza una profundidad de 5 a 6 milímetros. Una vez la aspiración nos dé negativa, vamos a inyectar 0.6 mililitros de volumen anestésico. Bloqueo del nervio incisivo, rama terminal del nervio alveolar inferior. Tras el bloqueo del nervio incisivo, se anestesia los premolares, el canino, el incisivo lateral y el incisivo central. Para que este bloqueo sea eficaz, se debe de depositar inmediatamente el anestésico por fuera del agujero mentoniano. Los nervios anestesiados son el nervio mentoniano y el nervio incisivo. Las áreas anestesiadas es la mucosa anterior del agujero mentoniano desde el segundo premolar hasta la línea media, labio inferior y piel del mentón. Para este bloqueo la técnica se necesita una aguja corta
ya sea de 25 o 27 G, y el bisel mirando hacia el hueso. Su punto de inyección se hace en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano, pero antes de esto se debe de poner el operador a las 12 del paciente. Su punto de su técnica es angular la jeringa a 45 grados e introducirla, y el volumen de anestésico es de 0.6 a 0.9